Muy buenas tardes, tengan todos, estimados participantes. En esta tarde tendremos una charla muy importante, la cual pues estaremos repartiendo con ustedes. Hoy tendremos a bien recibir de parte de un conferencista de la Casa de la Gremial, fertilizantes y conceptos generales. Para poder conocer un poco de nuestro conferencista esta tarde, vamos a darle lectura a su reseña. Esta tarde estará con nosotros el ingeniero químico, ingeniero Cristian Rossi, quien es graduado de la Universidad del Valle de Guatemala y cuenta con una maestría en energía otorgada por la Universidad Europea del Atlántico. Ha realizado estudios en biotecnología, tratamiento de residuos y aguas, geotermia de baja entalpía, administración de proyectos, educación para adultos, competencias de poder y escritura de documentos técnicos, realizando varias publicaciones técnicas y científicas en diferentes medios. En cuanto a su experiencia, ha desempeñado diferentes funciones en varias industrias y empresas nacionales e internacionales en el área de alimentos y lácteos, productos agroquímicos, plásticos y energía. Fue investigador, catedrático y jefe del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Universidad del Valle de Guatemala y actualmente es el responsable del área de regulaciones y asesoría técnica de Gremiagro. El ingeniero Cristian Rossi también es el encargado de coordinar con diferentes entidades públicas y privadas, tanto nacionales como internacionales, y actualmente dentro de la gremial está como asesor en regulaciones internacionales para Gremiagro. Así es que, Cristian, el tiempo es tuyo y cualquier consulta que podamos tener, por favor, anotarla en la bandeja de preguntas para poderles darles respuesta y que el ingeniero Rossi pues las pueda contestar. Adelante, Cristian. Gracias, Luis, por la presentación. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y compartir los conocimientos y la experiencia que tenemos con respecto al tema de los fertilizantes, que es tan importante para complementar la capacitación que han estado ustedes recibiendo. Es muy importante contarles que el tema, pues, trata algunos temas, algunos conceptos de química y para entender cómo funcionan o cómo están formulados, pues es importante tener estos conceptos. No voy a dar una cátedra de química, pero sí quisiera pues que piensen que la química es muy importante. Entonces, para empezar el día de hoy, quisiera dar una especie de definición de qué son los fertilizantes. Y cuando hablamos de fertilizantes se nos vienen a la mente varios conceptos importantes, empezando porque son compuestos de origen natural o de origen sintético. Esto quiere decir que los podemos encontrar en la naturaleza como tales o los podemos fabricar o sintetizar por medio de reacciones químicas. Y por supuesto que el principal concepto o lo que nos sirve a nosotros es que estos compuestos, estas sustancias, le dan a las plantas uno o más elementos necesarios para su desarrollo, para su crecimiento, para su reproducción y para otros procesos. Pero obviamente que dentro de esos otros procesos aparece la producción de los frutos, de las semillas, de los tallos, de las hojas, de los vegetales, o lo que necesitamos nosotros los humanos para consumir y para alimentarnos. Entonces, eso es, digamos, que la principal función de los fertilizantes, el garantizar que la planta sea capaz de hacer todas estas actividades que están en beneficio de nosotros los humanos o de los animales o de los seres vivos que dependen de estas sustancias. Pero, ¿saben ustedes por qué son tan importantes los fertilizantes? La reflexión va más allá de los conceptos que normalmente manejamos. Queremos, con esta pregunta, ustedes piensen todo lo que está involucrado con la importancia de los fertilizantes. Y ojalá que cuando termine la presentación
el día de hoy ustedes puedan contestar y puedan tener estos conceptos disponibles para usarlos, para compartirlos, para instruir a alguien más, para hacer que estas personas entiendan por qué son tan importantes. Entonces, ¿qué piensa la gente de los fertilizantes? ¿Qué hemos oído que la gente dice de los fertilizantes? Pues algunos dicen que son dañinos para el ambiente y para los seres humanos. Y pregunto yo, ¿será eso cierto? Otros, pues, tienen muy poca o muy mala información sobre los fertilizantes en sí y sobre la agricultura. No entienden qué es la función de la agricultura, cómo funciona la agricultura y qué se necesita para hacer esta actividad a la cual llamamos agricultura. ¿Qué se dice de los fertilizantes? ¿Qué oímos por ahí? Bueno, algunos dicen que son tóxicos, son sustancias tóxicas. Otros dicen que son pesticidas, los confunden con los pesticidas. Otros hablan de que son subproductos y subproductos de la industria, que se producen o son resultado de actividades de la industria o de la agroindustria. Otros dicen que son químicos elaborados por el hombre. Algunos dicen que son venenos. ¿Qué es ese concepto? ¿Qué nosotros tenemos que corregir? Y definitivamente no son ni tóxicos ni son venenos. Algunos de ellos sí son fabricados por el hombre, no son pesticidas y en muchos casos tal vez sí sean subproductos, pero muchos de ellos son fabricados específicamente para poderlos utilizar. Y algunos de ellos son obtenidos de la naturaleza como tales. O sea, estos conceptos hay que revisarlos muy bien. Entonces, la mayoría de los fertilizantes es de origen natural. ¿Y por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que los fertilizantes son de origen natural? No se inventan en laboratorios, o sea, no se fabrican en laboratorios. No son sustancias extrañas, no son materiales con los cuales nosotros tengamos que tener cuidados muy especiales. Son compuestos nutritivos para las plantas, obtenidos directamente de la naturaleza. ¿Y de dónde se obtienen? O sea, ¿cómo los sacamos? ¿Cómo los conseguimos? Bueno, el nitrógeno, por ejemplo, que es uno de los principales fertilizantes que manejamos, pues está en la atmósfera y se respira todo el tiempo. Nosotros estamos expuestos al aire y estamos respirando el nitrógeno como tal. Obviamente que no lo utilizamos, pero está presente y sí, químicamente se puede usar. Es el fertilizante más común del mundo. Solo piensen en la cantidad de aire que rodea al globo terrestre. Es una gran cantidad de aire el que hay. Y de ese aire, pues el 78% es nitrógeno. Esto es en volumen. Si pensamos en que podemos dividir la atmósfera, la capa de la Tierra, el 78% es nitrógeno y la mayoría, el resto que queda es oxígeno. Hay algunos otros gases que conforman la atmósfera, como por ejemplo el dióxido de carbono, el vapor de agua, pero pensemos en que entre el oxígeno y el nitrógeno tenemos la atmósfera completa. Y es prácticamente inerte. Esto quiere decir que el nitrógeno no reacciona como tal. Si nosotros tomamos el nitrógeno y lo utilizamos para empacar alimentos, esos alimentos van a estar seguros porque el nitrógeno no va a reaccionar con ellos. Y tiene muchos otros usos en la industria y afortunadamente pues lo podemos tomar para fabricar estos fertilizantes que son tan útiles. Pero sabemos que del 78% de la atmósfera contamos con ese nitrógeno. El asunto es que no se puede utilizar para aplicarlo a los cultivos. Las plantas no utilizan el nitrógeno del gas, del aire, para utilizarlo en sus procesos. Entonces nosotros tenemos que tomar ese nitrógeno, hacerlo reaccionar químicamente
con otros compuestos o con otros elementos y obtener materiales que nosotros sí ya podamos suministrarle a la planta. Entonces, hay empresas que se encargan en hacer este tipo de procedimientos o de procesos y son expertos en transformar ese nitrógeno, asociarlo, como ya les dije, con otros elementos o con otros compuestos y producir junto con el metano, que es de origen natural, o sea, está en el gas natural o está en la producción de biogás por la descomposición de compuestos orgánicos, y entonces podemos hacer estos fertilizantes nitrogenados de los cuales nosotros dependemos. Entonces, ¿a dónde o dónde termina el nitrógeno en este gran ciclo? Pues en la atmósfera. Nosotros lo utilizamos, lo tomamos y va a regresar nuevamente a la atmósfera. Y la atmósfera siempre ha tenido y va a tener ese 78% de nitrógeno mientras no haya una catástrofe mundial o haya algún problema geológico que haga variar la composición de la atmósfera. Si estamos si continuamos como estamos, se va a mantener esa cantidad de nitrógeno, que es muchísimo. Y así continúa el ciclo. Me imagino que ustedes han oído hablar del ciclo del agua, en donde el agua, pues, entra a los procesos en la tierra, luego se evapora, sube a las nubes, vuelve a caer como lluvia y se repite el ciclo, vuelve a entrar en la tierra, se transporta por los ríos, va a los océanos y ese ciclo continúa. El del nitrógeno es muy similar. Ahora bien, ¿de dónde viene el fósforo? Otro gran elemento muy importante que necesitan las plantas para su desarrollo. Bueno, proviene de fosfatos minerales que normalmente está en las minas. O sea, hay que extraerlo de la tierra. Este proviene principalmente de fósiles, de criaturas marinas que vivieron hace millones y millones de años en la tierra y que se quedaron atrapadas dentro de la tierra o bajo del agua y por los procesos geológicos se convirtió en fosfatos. Pero estos fosfatos no son solubles. Si vamos a una mina, hacemos la extracción, tenemos estos minerales, no van a ser solubles porque están cristalizados. Hay necesidad de hacerlos reaccionar, de purificarlos, y para eso usamos principalmente ácido sulfúrico. Entonces, el ácido sulfúrico va a consumir estos fosfatos, los va a limpiar y nuevamente los vamos a obtener cuando se elimina ese ácido del medio. Entonces, ya nos quedan los fosfatos que necesitamos para usar como fertilizantes y los vamos a tener en alta concentración. ¿De dónde se obtiene el potasio? El potasio es otro elemento muy importante. Como ustedes ven a la derecha, pues va a provenir del mar. Es una de las grandes fuentes de potasio que existe en el mundo. ¿Y cómo se encuentra? Se encuentra como muriato de potasio o cloruro de potasio. Eso es lo que significa el MOP o MOP, como normalmente le conocemos. Muriato de potasio por las siglas en inglés. Y es una sal inerte, eso quiere decir que es muy, muy estable, como el cloruro de sodio, es muy, muy estable. Se utiliza para la preparación de alimentos. En la industria de alimentos se utiliza como conservante en la mayoría de los casos. O sea, puede ser sustituto de la sal común, del cloruro de sodio. Se obtiene por evaporación del agua del mar. O sea, que hacemos el mismo proceso en las salinas, cuando llenamos las tinas o las piletas o las lagunas con agua de mar, dejamos que se evapore el agua y entonces obtenemos el cloruro de sodio y el cloruro de potasio. El cloruro de potasio lo separamos por purificación. Y entonces, este cloruro de potasio, o KCl, como lo conocemos normalmente en la industria química, se utiliza como sustituto de la sal común, pero también se puede utilizar para síntesis de otros compuestos. Y estos forman la sal que nosotros necesitamos o algunos otros compuestos, como ya mencioné, del potasio. Si hacemos una revisión
la mejor producción de fertilizantes es el puro concepto del reciclaje. Si nosotros pensamos en la obtención de los fertilizantes, lo que estamos haciendo es un reciclaje. ¿Y por qué reciclaje? Porque utilizamos procesos químicos y muchos de ellos también son físicos para la obtención de estos compuestos que vamos a utilizar en la tierra. Hacemos evaporación de océanos, el agua de mar, recuperamos estos fósiles de la vida marina o del aire mismo. Y por eso es que decimos que estamos haciendo un proceso de reciclaje. Muy importante. Y si ustedes quieren verlo así, sencillo. No necesitamos hacer una gran cantidad de operaciones químicas para obtener estos compuestos. Entonces, todos estos compuestos que nosotros obtenemos de la tierra, los agricultores deben retornarlos en forma de nutrientes, porque cada vez que hacemos una cosecha, tomamos esos nutrientes de la tierra y hay que devolverlos para que se mantenga ese equilibrio. Entonces, cuando recogemos el producto del campo, ya sea las semillas, o ya sea las frutas, o ya sea los vegetales, las verduras, las hojas, estamos tomando esos nutrientes, esos compuestos, esas sales, y a eso le estamos llamando minar el suelo. O sea, estamos obteniendo lo que necesitamos en nuestros vegetales de este suelo y a eso le llamamos minar el suelo. Luego, como ya lo mencioné, hay que reponer esos nutrientes que hemos quitado para lograr otra buena cosecha. Si nosotros ponemos dinero en el banco y solo sacamos el dinero, pues obviamente nos vamos a quedar sin dinero. Pero si sacamos una cantidad y devolvemos la misma cantidad cada cierto tiempo, pues vamos a mantener ese balance en la cuenta de banco que nos permite mantenernos funcionando. Entonces, en resumen, el nitrógeno es el elemento clave en las proteínas y las plantas lo necesitan para crecer. Ya sabemos que lo tomamos del aire, hacemos una síntesis química de estos nitratos o nitritos, lo que necesitamos, y entonces la planta ya lo puede utilizar. El fósforo es necesario en las plantas para la producción de energía. En todos los procesos de transformación de las azúcares y de los almidones está involucrado el fósforo. Y quienes han leído o han estudiado un poquito de bioquímica, que es una ciencia un poquito compleja, saben que es muy importante para hacer esa transferencia de energía en las células. Y por supuesto, también es muy importante en el desarrollo radicular, o sea, para que la raíz crezca adecuadamente en la tierra y se puedan absorber todos los nutrientes y el agua que la planta necesita. Y el potasio es muy importante para muchos procesos de la planta. Ayuda a combatir el estrés en la planta, mantiene la humedad, controla la cantidad de agua adentro de la planta y entonces es muy importante cuando hay sequías. También previene enfermedades y mejora la calidad del fruto. Pensemos en que el potasio, como en el cuerpo humano, funciona como un regulador de la humedad y del agua que está presente en el cuerpo. Por eso, cuando tenemos problemas de deshidratación, lo primero que nos piden es que consumamos potasio y que consumamos cloruros en forma de sal. Y, por ejemplo, nos piden que comamos banano y ese tipo de frutas, como por ejemplo la naranja, para reponer ese potasio. Pues lo mismo pasa en las plantas. Al fertilizar, devolvemos al suelo lo que se prestó. Y quiero subrayar esa palabra prestó, porque lo estamos tomando con la conciencia que es necesario devolver. Tenemos que regresar. No conviene, además, agregar más fertilizantes del que necesitamos, del que requerimos. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Pues obviamente necesitamos de un análisis del suelo, de un análisis foliar para saber cómo está nuestro suelo y qué tenemos que agregar. Y entonces hacemos uso de mezclas físicas especiales. Y decimos mezclas físicas especiales
¿Por qué? Porque necesitamos darle a la tierra, al suelo, lo que hemos tomado. No le vamos a colocar algo que no necesitamos reponer porque lo estaríamos desperdiciando. Y entonces restablecemos el balance natural del suelo o de la tierra. Si no hacemos esto, ustedes podrán imaginarse que nuestra tierra se va a cansar, el suelo se va a cansar y ya no va a producir la misma cantidad o la calidad de los frutos que estamos necesitando. Entonces, si tenemos cuidado con estos conceptos, vamos a ser más efectivos y más eficientes. O sea, vamos a estar seguros de que estamos haciendo algo bien hecho, pero vamos a ser eficientes porque lo vamos a hacer en la medida adecuada. Para garantizar la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, no tenemos otra opción más que utilizar fertilizantes. Los fertilizantes nos van a permitir garantizar esa seguridad alimentaria de la que tanto nos preocupamos en estos tiempos. Hoy, usando fertilizantes, tomen nota de este dato, 2.000 millones de personas no tienen seguridad alimentaria. O sea, no tienen a disposición la cantidad de alimentos necesarios. Sin fertilizantes, además de esos 2.000 millones de personas, vamos a agregar otros 2.000 millones de personas más. Dense cuenta que estamos hablando de 4.000 millones de personas que no tendrían acceso a alimentos. Y si se nos ocurre poner en nuestra cuenta que el aumento poblacional anual, o sea, por año, es de 74 millones de personas. Ya se pueden ustedes imaginar que si no usamos esos fertilizantes, para el 2050 vamos a tener una población de casi 10.000 millones de personas. Eso es un montón de gente. No vamos a poder garantizar el poder alimentarlos adecuadamente. Para el 2025, no está muy lejos, estamos a 4 años. 4.000 millones de personas se van a quedar sin alimentos a menos de que dupliquemos la producción de alimentos que tenemos. Aún con fertilizantes químicos, o sea, estos compuestos que nosotros obtenemos de la tierra, obtenemos de las minas, del mar o sintetizamos, va a ser difícil lograr la meta. Pero si no contamos con estos compuestos, es imposible lograr la meta. Con fertilizantes orgánicos, o sea, si fabricamos nuestros fertilizantes por compostaje, utilizamos estiércol, usamos todos los restos de materiales que nos quedan en las cosechas, tal vez podamos llegar a 1/3, a 1/2 de la producción de los fertilizantes, perdón, que obtenemos con los fertilizantes convencionales. Y por supuesto, a un costo mayor. Aparentemente no es así, pero si hacemos cuentas, el costo es mayor. Entonces, ¿se podrá producir suficiente? Definitivamente no. La respuesta es un no y está subrayado, puesto ahí en negrías, porque la respuesta contundente es un no. Entonces, si a eso le sumamos que actualmente tenemos suficientes áreas verdes, y mi cuestionamiento va hacia ustedes. Tenemos áreas protegidas, selvas y bosques en suficiente cantidad para garantizar el oxígeno, la humedad, el ciclo del agua, la retención de los suelos, o sea, mantener los suelos sin que se erosionen. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Definitivamente es un no. Y si tenemos que aprovechar estas áreas verdes, estas áreas protegidas, estas selvas y estos bosques para sembrar más alimentos porque no estamos utilizando los fertilizantes adecuados, ¿qué va a pasar? Vamos a producir un desbalance total y completo, puesto que no vamos a tener humedad, no vamos a contar
con nuestra garantía en el ciclo del agua y la tierra se va a erosionar. Entonces, si no fuera por los fertilizantes, ya no habrían áreas recreacionales, selvas o áreas protegidas. Sin fertilizantes se necesitaría casi 260 millones de manzanas de tierra para la agricultura, produciendo la misma cantidad que estamos produciendo ahorita. Y ya vimos que no es suficiente. No vamos a llegar a la meta del 2025 y ni siquiera podemos pensar en la meta del 2050. Los fertilizantes permiten entonces producir mayor cantidad y calidad de alimentos en menor cantidad de tierra. Este es el concepto tal vez más importante con el cual nos tenemos que quedar con esta parte de la presentación. Los agricultores eficientes son los mejores conservacionistas agrícolas del mundo. ¿Y por qué decimos esto? Es porque los agricultores eficientes se preocupan por regresar a la tierra lo que están tomando prestado, como ya dijimos, en sus cultivos, en sus cosechas, en sus productos. Y mantienen esa estructura del suelo que nos permite seguir produciendo. Entonces, por eso los llamamos los mejores conservacionistas. Los agricultores eficientes aumentan su producción con la misma cantidad de tierra y además no utilizan más área de bosques, que es tan peligroso como ya hemos mencionado. Entonces, la economía y la ecología empiezan a trabajar de la mano. Y observen, economía y ecología están marcados con alegría porque las dos tienen que trabajar en unión. Un agricultor utiliza mejor los recursos y evita desperdicios y excesos cuando hace sus análisis de suelo y de plantas. Usa una fertilización específica, o sea, se asesora bien y reconoce qué es lo que tiene que reponer con sus cultivos. Y además, utiliza técnicas de agricultura de precisión, o sea, está midiendo, está controlando constantemente qué es lo que tiene que reponer. Entonces, en conclusión, son indispensables los fertilizantes. Yo creo que este concepto queda muy claro y los números no nos engañan. Pero si nos vamos ahora al lado de la planta, ¿qué necesita una planta para crecer y para dar cosecha? Y aquí voy a remarcar el sol. El sol es muy importante porque de ahí se obtiene la energía que la planta utiliza para hacer sus procesos de fotosíntesis y de crecimiento. Pero también está presente el agua. Sin el agua, la planta no puede cumplir con todas estas funciones. Pero también es importante nuestro saco de fertilizantes y también es importante el cuidar nuestra planta usando productos agroquímicos especiales como plaguicidas, herbicidas, fungicidas que tenemos que agregar para garantizar esa salud de la planta o para garantizar también la salud de los frutos que vamos a obtener de ella. Pero es muy importante que tomemos en cuenta que esos nutrientes nosotros los tenemos que agregar, ¿sí? En compuestos, en formulaciones que tenemos que medir y que reponer, como ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, el alimento para las plantas está en los fertilizantes y en los abonos. El agua solo nos permite mover esos alimentos y esos nutrientes que la planta necesita. Y por ejemplo, si hacemos mención de los nutrientes primarios, pues tenemos el nitrógeno, el fósforo y el potasio que está integrado en la tierra, como ya vimos, en diferentes sales. Y noten que está marcado con unos puntos grandes bien distribuidos en la tierra. Y aquí es donde nosotros pensamos en nuestros fertilizantes NPK, ¿verdad? Nitrógeno, fósforo y potasio. Luego tenemos un nutrientes secundarios que son, digamos,
los siguientes en importancia, y esos son el calcio, el magnesio y el azufre. Si ustedes ven en nuestra gráfica, pues están en menor cantidad, los circulitos son más pequeños porque no se necesita tanta cantidad de ellos como se necesita de los nutrientes primarios. Y para complementar esto, pues necesitamos los micronutrientes, que son elementos químicos como el boro, el cobre, el hierro y el manganeso, el zinc, que deben estar presentes también en el suelo, pero en cantidades muy, muy pequeñitas. Si pensamos en una analogía con nuestro cuerpo humano, pues estos micronutrientes vienen a ser como los elementos, los minerales que tomamos en los complejos vitamínicos. Son pequeñitas cantidades las que necesitamos para desarrollar nuestros procesos, al igual que las plantas los necesitan. Si no están presentes, hay un desbalance en la planta y la planta no puede hacer los procesos que necesita. Entonces, es necesario controlarlos. ¿Cómo se nombra un fertilizante? Y ya mencioné el famoso NPK, ¿verdad? Hablamos de esa formulación. Bueno, pues creo que todos conocemos la estructura para nombrar un fertilizante y tiene principalmente 3 números. Estos 3 números aquí están marcados de diferentes colores y van a representar al nitrógeno, al fósforo y al potasio en las proporciones en las que estos están en los fertilizantes. Entonces, expresamos primero el nitrógeno, está colocado aquí en un verde y lo expresamos como porcentaje. Luego le sigue el fósforo y está en un color amarillo mostaza. Y por último está el potasio en un rojo. Estamos separando estos porcentajes por iones. Ahora, es muy importante que pensemos que el fósforo, o sea, este 6 que está aquí, representa al fósforo como un compuesto. Y si ustedes se dan cuenta, en todos los fertilizantes vamos a tener este fosfato ahí representado y el potasio está como también expresado en forma de este compuesto, este K2O, y todos los cálculos que vamos a hacer con respecto a los fertilizantes se expresan en base o de acuerdo a estos compuestos químicos. Luego vamos a indicar el porcentaje de elementos secundarios y el porcentaje de microelementos. Y esto lo vamos a hacer con una nomenclatura separada por signos positivos, como lo vamos a ver aquí. Entonces, tenemos inicialmente el nitrógeno, el fósforo y el potasio, como ya lo vimos, y luego agregamos estos elementos secundarios, el calcio, el magnesio y el azufre, y al final los elementos menores que vienen a ser el boro, el cobre, el hierro y el zinc. Entonces, aquí tenemos una estructura en donde tenemos un 18% de nitrógeno, un 6% de fósforo, un 12% de potasio, pero tenemos óxido de calcio, óxido de magnesio, el azufre en proporciones, ¿sí? Boro, cobre, hierro y zinc. Y entonces ya tenemos una estructura que nos va a permitir otorgarle al suelo una cantidad suficiente de nutrientes y vamos a garantizar que nuestra tierra o nuestro suelo va a poderle dar a esa planta lo que necesitamos. Esto es solo un ejemplo. Ustedes van a encontrar en la literatura, si se meten a composición de fertilizantes, tablas que nos permiten calcular de acuerdo a los diferentes compuestos que se utilizan las equivalencias en nitrógeno, en nitratos, en nitritos, en amoníaco, en fósforo, en fosfatos, en potasio, en carbono, en calcio, en aluminio, en boro, las diferentes relaciones que hay de acuerdo a los compuestos que estamos usando en los fertilizantes. Una tabla como esta es muy importante para poder entender cómo está compuesto
nuestro fertilizante. ¿Qué términos necesitamos saber además? Necesitamos saber qué son los monoproductos, y esto básicamente es un fertilizante en donde la mayoría del compuesto o de la mezcla es un compuesto único. Luego tenemos mezclas en sí, y dentro de las mezclas están las físicas, están los fertilizantes químicos y están las mezclas homogéneas compactas. ¿Qué es una mezcla homogénea compacta? Es una mezcla en donde están los componentes y se les ha hecho presión para hacer gránulos o hacer tabletas que se pueden colocar en el suelo. Luego están los fertilizantes líquidos, o sea, tenemos una solución, podemos preparar nosotros esa solución o comprarla, y tenemos los fertilizantes foliares o fertirriego, o sea, son diferentes tipos de fertilizantes, pero lo importante es que sepamos a qué se refiere cada uno de estos términos. Y por supuesto están también las enmiendas agrícolas. Los monoproductos, como ya mencioné, son fertilizantes que contienen un tipo de compuesto químico, solo uno, o sea, son muy buenos en fósforo, o son muy buenos en potasio, o son muy buenos en calcio, y por eso les llamamos monoproductos. En el producto final no se ha efectuado una mezcla alguna, están prácticamente estos compuestos solos. Y en los ejemplos principales, pues es la urea, el MOP, que ya hablamos, que es el muriato de potasio, o sea, el cloruro de potasio, y el DAP, que es el fosfato doble que podemos utilizar. Entre las fuentes nitrogenadas más comunes, pues ya mencioné la urea, es un excelente ejemplo, pues esta es su fórmula, es una molécula de carbono a la cual están unidos dos grupos amonio, dos grupos amina, y entonces este es un producto que normalmente se produce en la naturaleza. Si conocemos un poco nuestro cuerpo humano produce urea y la elimina en forma de orina. En una formulación normal, en un compuesto normal, vamos a tener el 46% de nitrógeno y no vamos a tener nada de fósforo ni de potasio. Por eso es que ustedes ven aquí los ceros. Es una fuente de nitrógeno orgánico. Eso quiere decir que viene de la química orgánica, que viene de la química de la vida. Y se puede presentar en formulaciones perladas o granulares. Esto tiene que ver con cómo se obtiene o cómo se compra en los diferentes proveedores. El sulfato de amonio, aquí tenemos dos moléculas de amonio por una de sulfato, eso es lo que expresa esa fórmula. Si vemos su composición, tiene en su mayoría presente el nitrógeno, pero tiene un agregado de azufre. ¿Y eso por qué es? Porque en sí la molécula contiene azufre y nitrógeno en su fórmula química. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y azufre. Aquí pensemos en que ya estamos requiriendo del amoníaco para contar con el nitrógeno, mientras que la urea es una fuente orgánica. Aquí hay una diferencia. Y también se encuentra en presentaciones granulares y en presentaciones estándar. Esas presentaciones estándar las van a ver ustedes en una coloración blanca y una coloración café. Se prefiere, tal vez porque el color blanco significa pureza, que la urea va a ser más pura, pero en realidad tienen prácticamente la misma composición. El nitrato de amonio, por otro lado, es una fuente de nitrógeno, pero que está utilizando también nitrógeno de procesos químicos. Tiene de entre un 33.5 a un 35.5% de nitrógeno. Tenemos un 0% de potasio y un 0% de fósforo. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y nítrico.
El amoniacal es esto que está aquí, esta parte de aquí, y esto es la parte que corresponde a la parte nítrica. Y tenemos un 16.8% de cada uno de ellos. La presentación es perlada, o sea, lo vamos a encontrar en forma de perlitas, o sea, en inglés algunos le llaman pellets, pero lo que tenemos es estas perlas que son duras, que son sólidas, y prácticamente hay que quebrarlas, presionándolas para hacerlas polvito. Y no es aconsejable mezclar el nitrato de amonio con urea, porque entonces lo que va a pasar es que vamos a obtener una pasta por los mismos procesos químicos que se van a dar y esta pasta es muy difícil de aplicar. Por lo tanto, no es adecuado mezclar el nitrato de amonio con la urea. El nitrato de amonio, tal vez ustedes saben, es explosivo, o sea, se usa para la fabricación de explosivos y por lo tanto la importación es restringida en muchos países. Restringida y solo pocas empresas tienen permiso para hacer importaciones. ¿Cuáles son las fuentes fosfatadas? Bueno, tenemos el MAP, que es el fosfato de amonio simple, las siglas en inglés. Este tiene una molécula de amonio, así como hemos estado viendo, y tenemos una molécula de fosfato aquí unidas por medio de este grupo, estos grupos de hidrógeno, y entonces tenemos disponibilidad de fósforo y de amonio en una misma molécula. La fórmula que vamos a tener para este compuesto, la principal, es un 11,52,0 o podemos tener también un 10,50,0. Dense cuenta que no hay presencia de potasio y por eso el valor del potasio está en 0. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y de fósforo. ¿Por qué decimos que es amoniacal? Porque aquí aparece la molécula de amoníaco y obviamente el fósforo que está aquí en forma de fosfatos. La presentación es granular. No es perlado, es granular. Luego tenemos el DAP, que es el fosfato de amonio doble. ¿Y por qué decimos que es doble? Porque hay 2 moléculas de amoníaco por cada molécula de fosfato. Y entonces vamos a tener mayor cantidad de fósforo aquí presente, una pequeña cantidad de nitrógeno y 0% de potasio. Es una fuente de nitrógeno amoniacal y de fósforo. Y la presentación también es granular. ¿Cuáles son las fuentes potásicas que conocemos? Conocemos el MOP. Ya hemos estado hablando de él. Es el muriato de potasio o cloruro de potasio, conocido como KCl. O sea, ustedes van a reconocer esa fórmula en los sacos, en las hojas técnicas. Y su composición, o sea, su formulación nos indica que tiene 0% de nitrógeno, 0% de fósforo, pero un alto contenido de potasio. La presentación es granular, una presentación estándar o un polvo muy fino. ¿De qué estamos hablando aquí? Si vemos la gráfica, lo tenemos granular, lo tenemos estándar o lo tenemos como un polvo muy fino. O sea, lo que estamos variando es la granulometría, el tamaño de las partículas y por lo tanto, qué tanto va a poderse incorporar o qué tan fácil se va a incorporar en el suelo o qué tan fácil se va a solubilizar. El de potasio es otra fuente de potasio. Lo tenemos NO3. Si se dan cuenta ustedes, tenemos presencia de nitrógeno, aunque es menor que la de potasio, pero tenemos 0% de fósforo. Es una fuente de nitrógeno nítrico, o sea, no es amoniacal, pero también tenemos el potasio. Y lo vamos a encontrar en forma de perla o pellets, como se le conoce normalmente, si compramos el producto en Estados Unidos. O sea, por eso es que aparece como perlado. El SOP o sulfato de potasio es otra fuente de potasio.
y su fórmula es K2SO4, es un sulfato, aquí aparece el ion sulfato, unido a dos moléculas, dos átomos de potasio, y su fórmula es 00-50. ¿Y por qué 0 y 0? Porque no tenemos nitrógeno ni tenemos fósforo, solo tenemos potasio. Pero a eso le vamos a agregar el sulfato que está presente aquí, el azufre que está presente en forma de sulfato. Es una fuente de potasio y de azufre y además se encuentra en presentación granular, o sea, la granulometría es gruesa, pero no es tan grande como las perlas o los pellets que hemos estado viendo. ¿Cuáles son las fuentes de calcio y de magnesio que normalmente con las cuales contamos? El nitrato de calcio, y esta es una fórmula un poco compleja. ¿Por qué? Porque el nitrato de calcio aparece cristalizado con nitrato de amonio. Y para eso necesitamos también, para que se formen esos cristalitos, necesitamos una presencia de agua de hidratación. Es un sulfato de cobre que me imagino que ustedes conocen. Esos cristales necesitan agua para la formación y darle ese color característico al producto. Bueno, pues lo mismo ocurre con el nitrato de calcio. Está en combinación con nitrato de amonio y por eso lo encontramos unido a esas aguas de hidratación. Tenemos un 15% de nitrógeno más un 26% de óxido de calcio. Ese óxido de calcio, o sea, estamos expresando el calcio como óxido de calcio que corresponde a la cal viva, que es como nos expresamos o cómo expresamos el calcio en nuestros fertilizantes. Es una fuente de nitrógeno nítrico, no es este nitrógeno que está aquí nítrico, pero también tenemos nitrógeno amoniacal, una pequeña cantidad, y también tenemos presencia de calcio. Y la presentación es perlada, o sea, la granulometría es bastante más grande y además tenemos nuevamente esos pellets o esas pequeñas perlas de donde podemos hacer la aplicación. Es importante que sepamos qué es la humedad crítica relativa. Pues esta, por las siglas HCR o CRH en inglés, nos indica la humedad atmosférica en la cual un producto va a empezar a absorber mucha cantidad de humedad. Si ustedes dejan una cantidad de sal, por ejemplo, la sal común o la sal de cocina en el ambiente y tenemos un día muy húmedo, lo más probable es que al final del día lo que tengamos en el recipiente sea una gran cantidad de agua en la cual están puestos nuestros cristales de sal. Y es que la sal absorbe mucha cantidad de agua. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y controlar esa humedad crítica relativa, saber cuál es y no permitir que nuestros fertilizantes estén en contacto con el ambiente. Por eso, cada vez que los vamos a utilizar, tenemos que abrir nuestros sacos o los recipientes en donde están los fertilizantes y cuando los terminamos de utilizarlos tenemos que cerrar muy bien. Y entonces vamos a encontrar una serie de diagramas en la literatura o en internet en donde vamos a encontrar los diferentes fertilizantes, por ejemplo aquí el nitrato de calcio, el nitrato de amonio, la urea, el cloruro de amonio, el cloruro de potasio. Y si vemos en la tabla, vamos a ver qué humedades son las críticas y estas van a estar expresadas para 30 grados Celsius, o sea, la temperatura de grados Celsius. Y tenemos que tener cuidado cómo va a variar esa humedad. Entonces, podemos ir controlando la humedad en nuestro ambiente y a mayor humedad, o sea, cuando la humedad va aumentando, vamos a tener problemas. Entonces, es importante tener una tabla de este tipo para
poder determinar qué tan serio va a ser ese efecto de la humedad. Mencionamos las enmiendas agrícolas y vamos a hablar un poquito de ellas. Es un producto natural o sintético y se utiliza en los suelos para modificar, mejorar las propiedades y las características. Y estas enmiendas pueden cambiar las características físicas, las características químicas, las características biológicas o las características mecánicas del suelo. Es posible que las enmiendas agrícolas manejen o hagan cambios de los 4 tipos, o tal vez solo de 3, o tal vez solo de 2. Pero son muy utilizadas para aprovechar esta doble función. Si utilizamos, por ejemplo, un fertilizante como el cloruro de potasio, pues no vamos a hacer una enmienda mecánica al suelo. Pero si tenemos una enmienda agrícola en donde necesitamos hacer un cambio mecánico, pues entonces seleccionamos la que nos puede ayudar a hacer este tipo de cambio, pero también vamos a agregar nutrientes y vamos a mejorar esas características o a reponer las características químicas del suelo. Ejemplos de enmiendas agrícolas. Pues tenemos la cal agrícola o caliza, ¿sí? Que en este caso, pues, es un carbonato de calcio. La cal dolomítica, ¿sí? Que no es nada más que la unión de carbonato de calcio y carbonato de magnesio, ambos presentes en una misma molécula, en un mismo cristal. La cal hidratada, que no es más que hidróxido de calcio. Si nosotros tomamos la cal viva, que es la siguiente, y le agregamos agua, vamos a tener la cal hidratada. La cal viva, como todos sabemos, es muy corrosiva y muy reactiva. La cal hidratada ya no es tan reactiva. Y por supuesto vamos a tener la magnesita, que es carbonato de magnesio en sí, es solito. El óxido de magnesio, que también es otra forma de magnesio que podemos agregar. Y el yeso, que es sulfato de calcio. Entonces, con estos compuestos, con estos productos que tenemos aquí, lo que vamos a hacer es cambiar también las características físicas del suelo. Por ejemplo, el yeso va a permitir la hidratación o retener la cantidad de agua en el suelo. Por ejemplo, la cal hidratada y la cal viva van a cambiar las condiciones, el pH del suelo, y así van a ir cambiando las acciones químicas de cada uno de los compuestos que estamos utilizando. Entonces, si nos vamos a ver en un diagrama cómo funcionan estos fertilizantes o estos productos que estamos agregando y tenemos nuestra raíz adentro de la tierra, cuando colocamos todos estos iones o todas estas sustancias de las que hemos estado hablando, por ejemplo, el magnesio, el calcio, el potasio, los iones nitrato, los sulfatos, y están bien distribuidos, nuestra raíz va a poder absorber todos estos compuestos del suelo y necesita cierta cantidad de agua para poderlo hacer. Entonces, este es un balance que necesitamos controlar y, como ya dijimos, medir para que se mantengan esas características en el suelo. ¿Cómo está la solubilidad de los compuestos de magnesio a 20 grados Celsius? Bueno, los compuestos de magnesio que mencionamos en las enmiendas, pues van a variar en solubilidad y aquí están puestos por el nombre, o sea, el óxido de magnesio y su solubilidad, que es muy, muy baja, es la más baja de todas, pero tenemos la quieserita, que tiene una gran solubilidad. Entonces, ustedes podrán imaginarse, si necesitamos tener disponibilidad de mucho magnesio, pues vamos a usar quieserite o quieserita para reponer ese magnesio en nuestro suelo. Y el quieserite, hablando ya un poco de él, es un sulfato de magnesio monohidratado. Tenemos la fórmula, se llama monohidratado porque para cada molécula de sulfato de magnesio tenemos
una molécula de agua. Y esto es un cristal. Está compuesto de un 25% de óxido de magnesio y un 20% de azufre. Y la presentación va a ser granular. El sulfato de potasio y de magnesio, que se le conoce las siglas el SPMAG, que son las siglas en inglés, tiene una fórmula de sulfato de potasio y sulfato de magnesio junto. Esto también es un cristal, o sea, lo vamos a encontrar así como lo ven ustedes en la imagen, con un color anaranjado o parduzco, y tiene en su composición 0% de nitrógeno, 0% de fósforo, pero un 22% de potasio, más un 18% de óxido de magnesio y un 22% de azufre. La presentación es granular, está la estándar y está el PIN. Vamos a poder escoger una granulometría muy grande como esta, o una un poquito más pequeña como la estándar, que viene siendo como esto, o el pino, que es prácticamente una granulometría muy fina. Y esto es todo lo que tenía preparado para compartir con ustedes. Yo sé que es bastante información, pero creo que el sabor que nos queda es de la presentación es que los fertilizantes son muy, muy importantes para nosotros en la agricultura. Deben analizarse muy bien cómo se van a utilizar. Debe conocerse su composición, por supuesto, su precio para que esto sea rentable, pero sobre todo garantizar que estamos utilizando lo que estamos tomando del suelo. Así es que yo me quedo aquí con la información de la presentación y muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas, pues hay un espacio en este momento para hacerlas. Me imagino que hay algunas preguntas en el chat, así es que me quedo a sus órdenes para responder, o si necesitan más información nos puedan contactar. Muchas gracias, Cristian, por tan importante información que nos has brindado este día. De momento, existe solamente una consulta. Esperaremos a ver si hay alguna otra. Pero la que está en el chat dice, algunos caficultores expresan que les da un mejor resultado un fertilizante que otro. Dice que siendo la misma formulación, solo que la casa comercial cambia. ¿A qué se podría dar este dato? Bueno, creo que es muy importante para poder contestar la pregunta, el conocer los detalles técnicos del fertilizante que se está usando. Es posible que la granulometría o la forma, el cristal o la presentación en la cual se obtiene el fertilizante sea diferente. O sea, podemos hablar de tal vez de un polvo contra un material perlado. Definitivamente es más fácil solubilizar un material con una granulometría menor que un material perlado. Eso tiene que ver con la remanencia en el suelo o cuánto tiempo va a permanecer ese fertilizante. Si lo que necesitamos es una acción rápida, pues es posible que el fertilizante en forma de polvo pues se aplique y se disuelva y llegue rápidamente a las raíces, pero de esa misma forma va a pasar, o sea, se va a lixiviar por el suelo y no lo vamos a poder aprovechar, mientras que el perlado va a mantenerse más tiempo presente en el suelo porque se va a, o sea, va a costar más que se solubilice. Es importante también ver la calidad de los fertilizantes. O sea, yo con esto no quiero decir que una casa es buena o es mala, pero sí es importante ver la hoja técnica y saber las concentraciones reales a las cuales estamos obteniendo los productos. Pero podríamos también ver si es que el fertilizante pasó mucho tiempo almacenado y se ha humedecido.
Y entonces lo que está pasando es que estamos aplicando una cantidad de agua extra en el fertilizante. Y si lo medimos, por ejemplo, por peso para aplicarlo en el suelo, pues estamos agregando una cantidad mayor de agua. Si se recuerdan, hablamos de una humedad que tenemos que controlar y esa humedad en el ambiente va a determinar, o sea, si pasamos esa humedad crítica, va a determinar que el material va a empezar a absorber una gran cantidad de agua. Eso podría ser otro factor importante. Yo diría que lo que ustedes tienen que saber es precisamente las características del fertilizante que están utilizando. Y se me olvidaba comentar algo más. También es importante saber cuánto tiempo tiene de estar almacenado el fertilizante. Si el fertilizante ya es muy viejo, es posible que haya reaccionado químicamente con algo más que esté presente. Sobre todo si no tenemos cuidado de cerrarlo bien. Entonces, creo que es muy importante que tomemos en cuenta todos esos detalles. Pero si tenemos una buena hoja técnica, estamos comprando nuestros productos con un proveedor que garantiza lo que estamos comprando, no debería haber variación si las hojas técnicas tienen la misma composición. O sea, si estamos hablando de mismos fertilizantes, no debería de haber problema. Por eso, obtengan sus fertilizantes de proveedores que garanticen que el producto que están vendiendo sea el correcto. Y tratemos de no comprar, de no utilizar fertilizantes que se venden sin tener un respaldo. Esos serían mis comentarios. No sé, Luis, si contesto la pregunta. Excelente, muy bien con tu respuesta, Cristian. En lo que está respondiendo esa consulta, nos ingresó otra al chat de preguntas y respuestas, donde te indican que digamos que tenemos un análisis de suelo y el análisis nos dice que los niveles de nutrientes están bajos y para ello pues necesito subirlos. ¿Podría aplicar varios de estos fertilizantes que mencionaste juntos o habría que aplicarlos por separados o en diferentes días? Bueno, creo que la pregunta es una pregunta interesante y primordialmente tenemos que conocer nuestro cultivo. Tenemos que saber qué estamos sembrando y qué necesita el cultivo y cuándo lo necesita. Eso de entrada. Segundo, sí se puede hacer mezcla de fertilizantes. De hecho, en algunos casos tenemos que complementar los fertilizantes unos con otros y es precisamente una plática que es muy interesante cómo se hace una formulación. Es un tema que tengo entendido que viene a continuación del tema que ustedes escucharon el día de hoy, en donde nos permite el tema hacer ese cálculo para integrar. Ahora, los fertilizantes tienen que ser compatibles, porque si estamos utilizando fertilizantes que van a reaccionar unos con otros, es posible que en lugar de hacerle un bien al suelo, lo que estemos haciendo es desperdiciando nuestro dinero. Por ejemplo, vimos que la urea no se puede usar con fertilizantes amoníacales porque se forma esa pasta y eso ya es muy difícil de aplicar. Entonces, creo que es muy importante que conozcamos cuáles son, lo voy a decir así, las deficiencias de nuestro suelo o en qué está pobre nuestro suelo y ver qué productos podemos utilizar. Si los productos son compatibles y se pueden mezclar, entonces los mezclamos y los aplicamos utilizando un cálculo para balancear la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio principalmente y luego agregar los micronutrientes porque con ellos pues tal vez no haya mucho problema. De hecho, pues sí, podemos agregar un fertilizante y un micronutriente para distribuirlo adecuadamente. Pero recuerden siempre chequear que los fertilizantes que estamos usando, los compuestos que estamos usando sean compatibles. Excelente, Cristian. Muchas gracias por esta exposición tan interesante que has dado y como bien lo has dicho,
Les estaremos enviando la convocatoria para el siguiente lunes, en donde tendremos nuevamente al ingeniero Cristian Rossi en seguimiento a esta charla. Va a ser una charla muy interesante sobre básicamente la formulación de los plaguicidas, una práctica que todo técnico agrícola consiguiero tenemos que conocer y saberla aplicar de una forma muy sencilla. Y para ello, pues estaremos el próximo lunes llevando a cabo esta charla de capacitación. De momento ya no hay ninguna consulta, Cristiano, si querés despedirte de nuestro público. Bueno, por el día de hoy les agradezco su atención, su paciencia. Espero que la información que compartimos con ustedes sea de su utilidad y recuerden que es muy importante que ustedes también compartan esa información con más personas para que el tema pues se aproveche y me quedo pendiente de si hay más consultas y los veo la semana entrante para compartir otro tema. Así es que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristian, por tu intervención. Es así como hemos llegado al final de esta charla de capacitación, agradeciéndole a todos los presentes e invitándoles para la próxima semana en el tema de formulación de plaguicidas. Deseándoles una muy buena tarde de parte de la gremial de proveedores de insumos agrícolas. Nos vemos en una próxima oportunidad.